En la segunda parte de este programa investigaremos un misterio moderno que tiene 2000 años. Los manuscritos bíblicos más antiguos existentes que se conocen. ¿Qué se oculta en los textos aún no traducidos o en las cuevas no exploradas de las orillas del Mar Muerto? ¿Los nuevos descubrimientos han echado luz sobre el misticismo judío y el origen del cristianismo? ¿Hay nuevas pruebas de que el Antiguo Testamento, tal como se lee en las Biblias modernas, es realmente fidedigno? En algún momento del pasado remoto, todo el Valle del Jordán era un inmenso lago. Hoy todo lo que queda de él es una especie de estanque hundido, con agua salada, conocido como el Mar Muerto. Y a lo largo de sus costas hay cientos de cuevas ubicadas precariamente en lo que hoy son acantilados altos casi inaccesibles. La Biblia nos cuenta que ni siquiera con 3000 hombres de élite, el rey Saúl logró encontrar a David en esas cuevas, lo que nos da una idea de su cantidad e inaccesibilidad. Imagínense entonces qué afortunado fue el hecho de que un pastor beduino que arrojaba piedras, tratando de asustar a las ovejas perdidas en la oscura profundidad de una de las cuevas, tropezara con el hallazgo arqueológico del siglo. Un lote de documentos antiguos escondidos que cambiarían para siempre el curso de los estudios bíblicos y nuestra comprensión de los antiguos profetas. Al principio los beduinos se desilusionaron. Lo único que habían encontrado eran viejas vasijas de arcilla con olorosos rollos de cuero en mal estado en su interior. De todos modos, a los beduinos no les resultaban extrañas las antigüedades del desierto, y fue así que los rollos fueron llevados a Belén, al negocio de un zapatero, y también ocasional traficante de objetos antiguos llamado Cando. Cando se dio cuenta de la antigüedad de los pergaminos y vio que podían tener valor para los estudiosos. Se los llevó al arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Siria de Jerusalén, quien enseguida le compró 4 de los 7 originales y los vendió en Estados Unidos por medio de un simple aviso en un diario. Por azar o por la divina providencia, el comprador fue un israelí que los llevó de nuevo a Israel. Soy el primer norteamericano que vio estos pergaminos. Fue en 1948 que me trajeron los rollos a Jerusalén para que los evaluara y los fotografiara. De inmediato vi que eran de los siglos I y II antes de Cristo. El más antiguo es el ahora famoso pergamino A de Isaías. Históricamente estos rollos son invalorables. Sin duda fue el descubrimiento de manuscritos bíblicos más importante de todos los tiempos. Los estudiosos tenían ahora textos auténticos, por lo menos 1000 años más antiguos que cualquiera de los ya conocidos. ¿Confirmarían o contradirían al Antiguo Testamento de la Biblia moderna? Este descubrimiento y la venta de esos primeros rollos desencadenó una fiebre de rollos en vez de una fiebre del oro. Por supuesto, esto llevó a los arqueólogos a otras 10 cuevas de la misma zona. Una vez que se supo su valor, los beduinos compitieron con los arqueólogos para encontrar más rollos. Mientras los arqueólogos excavaban en varias cuevas de Qumran, los beduinos a pocas yardas de distancia en la cueva 4 descubrieron 800 rollos del Antiguo Testamento. En ellos estaban todos sus libros, excepto el de Esther. Pasaron más de 50 años del sensacional descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, pero quizás la mayoría de la gente desconoce estas 5 décadas de polémica causada por su difusión y su interpretación. Casi todos saben de la existencia de los rollos, pero muy pocos entienden en qué medida influyen en nuestra comprensión del origen del cristianismo o cómo validan, por así decir, a la misma Biblia hebrea. Por primera vez en la historia, los estudiosos tuvieron una auténtica nueva perspectiva del judaísmo, por así decir, tal como era en tiempos de Jesús. Es posible que las palabras de estos antiguos documentos tuvieran el poder de alterar el curso de la historia y desafiar la fe tanto de los judíos como de los cristianos de todo el mundo. ¿Es por eso que los rollos han sido tan celosamente custodiados? En 1953, un equipo de estudiosos en Jerusalén ordenó los fragmentos. La mayoría de los rollos más antiguos eran fácilmente legibles para los que sabían hebreo o arameo. Y en 1958, los estudiosos habían publicado los 7 rollos intactos hallados primero. Pero de ahí en adelante, todo lo que se iba descubriendo no era ni traducido ni publicado. El grupo original involucrado vio que el proyecto era demasiado ambicioso e incluso algunos murieron antes de terminar su trabajo. Aparte del repentino valor monetario que adquirieron,
¿Qué tenían estos antiguos rollos de piel de cordero como para que tanto arqueólogos como pastores beduinos excavaran a veces hasta 8 pies en medio de guaridas de murciélagos y nidos de escorpiones para hallar hasta el fragmento más diminuto? Antes de estos descubrimientos, la edición completa más antigua del Antiguo Testamento databa de 890 de nuestra era. Pero los rollos del Mar Muerto se remontan hasta 200 a.C. Esto acerca a nuestros conocimientos del texto bíblico en 1100 años al tiempo en que esos hechos tuvieron lugar. Los estudiosos y los teólogos tuvieron entonces más pruebas de que el Antiguo Testamento no solo era conocido, sino también reverenciado en tiempos de Cristo. Más sorprendente aún, los rollos probaron también que a pesar de 1000 años y cientos de traducciones, el texto había permanecido esencialmente intacto. Físicamente, los rollos nos llevan 1000 años más cerca de los hechos reales, pero en cuanto a la información, nos acercan aún más. La Biblia que compramos hoy puede haber sido impresa en 1987, pero su texto fue escrito miles de años antes. De la misma manera, los manuscritos 2 veces milenarios hallados en las cuevas de Qumran fueron copiados en 200 a.C., pero su texto fue escrito cientos de años antes. Más allá de todo esto, la polémica rodea a los rollos. ¿Quién los escribió y los escondió en las cuevas? ¿Fueron copiados por escribas en la cercana comunidad de Qumran? ¿O como algunos estudiosos sugieren, era parte de la biblioteca del templo en Jerusalén, llevados a las cuevas para protegerlos de los invasores romanos? La teoría más aceptada es la escena. La mayoría de los estudiosos de Qumran están convencidos de que los 800 manuscritos encontrados hasta ahora fueron hechos por escribas que vivían en Qumran y cuya sola tarea era copiar fielmente sus escritos sagrados. Pero hay quienes insisten en que los rollos son la biblioteca del Templo de Jerusalén escondida por los sacerdotes durante la primera revuelta judía contra Roma. El profesor Norman Gobb de la Universidad de Chicago afirma que no existió una secta de Qumran y que las ruinas no tienen nada que ver con los rollos de las cuevas adyacentes. Sin embargo, las evidencias parecen favorecer el consenso de los estudiosos que dicen que los rollos son producto de una comunidad esenia que vivía en Qumran. Esta teoría presenta algunos problemas. No todos los rollos fueron encontrados cerca de Qumran y el descubrimiento del famoso rollo de cobre también puede desafiar esa teoría. Este rollo parece provenir de una comunidad muy rica, mientras que los esenios debían desechar todas sus posesiones terrenales al unirse a la secta. Parece evidente que los rollos del Mar Muerto pueden echar una considerable luz a algunas viejas contiendas sobre la antigüedad y la autoría del Antiguo Testamento y sobre el surgimiento del cristianismo. Pero por razones aún poco claras, recién en 1991 y después de una lucha considerable, la mayoría de los textos no traducidos fueron finalmente puestos a disposición de todos los estudiosos. ¿Qué hizo que los rollos se mantuvieran sin publicar durante casi 40 años? Es una pregunta que aún no ha sido contestada. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto no colmaron las expectativas desenfrenadas que pudieron tener algunos. Los rollos no contenían libros perdidos u ocultos. Con respecto al texto bíblico, sin embargo, vemos en ellos una sorprendente coincidencia. Los rollos nos dicen más sobre el judaísmo del período del Segundo Templo que lo que sabíamos hasta ese momento. Nos indica lo que la gente aceptaba como escritura antes de que hubiera una Biblia sancionada oficialmente, y nos ofrecen una visión única de un mundo desgarrado por revueltas religiosas y sociales. Pero si hay algo en la publicación de los rollos que el judaísmo o el cristianismo tengan que temer, permanece oculto. No parece haber una razón lógica por la cual se ha evitado la traducción de los textos. La saga de los rollos del Mar Muerto se ha desarrollado por más de 50 años, y no puede decirse con certeza que los documentos más importantes hayan sido descubiertos. ¿Qué permanece oculto aún en las cuevas hechas por el hombre, que todavía no han sido excavadas? ¿Es posible que los arqueólogos o los siempre atentos beduinos descubran todavía documentos aún más antiguos y sagrados? ¿Es posible que los rollos descubiertos hasta ahora representen solo una parte de la biblioteca del Segundo Templo? El vasto complejo de cuevas esconde los escritos originales de Ezequiel, Daniel e incluso de Moisés. ¿Y qué hay con exactitud en el rollo de cobre? Puede parecer una película de Spielberg, pero básicamente el rollo de cobre nos dice dónde encontrar un tesoro escondido. El rollo habla de un tesoro real: oro, plata, lingotes de esos metales y monedas, el tipo de cosas que nos harían ricos.
¿Una luz sobre estos interrogantes? En 1991, los rollos del Mar Muerto finalmente salieron de la oscuridad de las cavernas hacia la luz del estudio y la investigación. La Biblioteca Huntington de California puso a disposición de todos los estudiosos las copias fotográficas de seguridad de todos los rollos custodiados en sus depósitos, haciendo posible así por primera vez para todo el mundo el estudio de los documentos descubiertos hasta ahora. Más tarde, en el mismo año, la Sociedad Bíblica Arqueológica publicó una versión hecha por computadora, como así también una edición fotográfica en 2 volúmenes. Y para cerrar el círculo, la Autoridad Israelí de Antigüedades anunció también que lanzaría una edición completa autorizada en microfichas con índices detallados. Todos los historiadores, teólogos, arqueólogos y lingüistas ahora tienen acceso a estos antiguos textos. ¿Pero esto significa que todo está allí? Durante muchos años se creyó que ya no habría más manuscritos. El consenso era que los beduinos ya habían rescatado todo. Ahora sabemos que esto no es así. Apareció recientemente en forma misteriosa la transcripción de un rollo perdido del Mar Muerto, un texto religioso llamado El Rollo del Ángel. Su autor describe una visión en la cual un ángel lo lleva a recorrer los cielos. Y según el primer beduino que buscó los rollos, hay más esperando en cuevas no excavadas, incluso un rollo único que puede ser leído con los dedos. El profesor John Strachnell, del grupo de estudio original de los rollos, afirma haber visto 2 rollos que ahora están en manos privadas, siendo uno de ellos el libro de Enoch completo. Yo trabajé buscando repositorios subterráneos por medio de un radar y de otras tecnologías capaces de penetrar en los terrenos. En nuestro yacimiento en la meseta de Qumran estamos investigando las anomalías detectadas que creemos pueden ser paleocámaras, cuevas hechas por el hombre ubicadas a unos 50 pies por debajo de la superficie, cuya entrada es un pasadizo secreto. No hay duda de que estas construcciones fueron hechas para esconder algo de gran valor, y eso estamos tratando de confirmar. Gary Collins y Aubrey Richardson, usando un equipo de análisis de frecuencia molecular, confirmaron además que una cueva firmemente sellada estaba a unos 40 pies por debajo de la superficie y cuyo tamaño era de más o menos 12 por 15 pies. Se dice que miembros expulsados del equipo revelaron que hay indicios de que en la cueva hay vasijas con pergaminos, alfarería, cuero, madera, varios metales y un objeto de cobre, quizás el segundo rollo de cobre. Es muy posible que los rollos de la Cueva Nueva sean los rollos del Mar Muerto más significativos de todos los descubiertos. Además, ¿por qué los sacerdotes o escribas se tomaron tanto trabajo en ocultarlos? Sin duda, no es arriesgado pensar que estas cuevas pueden haber sido el repositorio de los manuscritos originales del Antiguo Testamento de la Biblia. Pero los investigadores de los rollos ya saben que encontrar un rollo es solo el comienzo del problema. Después de todo, si no se puede leer, es como si estuviera perdido. De hecho, los rollos que siguen ocultos en el desierto pueden estar en mejores condiciones que los que se han descubierto. Desde que se los ha sacado de sus escondites de 2000 años, muchos de los fragmentos han empezado a oscurecerse, volviéndose así no solo más frágiles, sino también ilegibles. Poder leer estos fragmentos podría ser la diferencia entre tener un documento completo o parcial, entre certeza y suposición. 2 recientes novedades para el estudio de los rollos son el uso de la fotografía infrarroja digitalizada y técnicas de percepción remota. La aplicación de tecnología digital para imágenes que prácticamente no existía hace 5 años, ahora permite mejorar los fragmentos de los rollos que eran ilegibles. Tomamos las fotos infrarrojas, las escaneamos en la computadora y las mejoramos aclarando la imagen digitalizada para que se pudiera leer bien. En la pantalla de la computadora, este Targum de Job es ilegible. Luego del tratamiento se lo puede leer en versión color o blanco y negro. También podemos seleccionar caracteres o secciones de lectura dificultosa y mejorarlos con la computadora, además de pegarlos en un fondo mejorado para su traducción o estudio. Este rollo de Job tiene algunas zonas degradadas y muchos fragmentos que se han separado del rollo. Aquí estamos restaurando y seleccionando uno de los fragmentos separados, restaurándolo y ubicándolo en su lugar en el texto. Y como pueden ver, coincide perfectamente con una mitad de un carácter en el fragmento y la otra mitad en el rollo. Aunque la fotografía infrarroja ha ayudado a leer miles de fragmentos de rollos, muchos siguen siendo prácticamente ilegibles. Parece evidente que hay muchos más tesoros arqueológicos y bíblicos por descubrir.
Pero ¿qué hay del tipo de objetos en que piensa la mayoría de nosotros cuando oímos hablar de tesoros escondidos? ¿Las arenas del desierto entregarán los millones? Algunos hablan incluso de billones de dólares en oro, plata y otros objetos mencionados en el rollo de cobre. El rollo de cobre es único entre los hallazgos de Qumran, y no solo por estar hecho en metal en vez de papiro o pergamino. También es único por su contenido y carácter. Todo lo que se refiere al rollo de cobre es misterioso o polémico. No está hecho de piel de animal ni de papiro. Se lo hizo en metal, en cobre. Es una delgada lámina de 8 pies de largo por 12 pulgadas de ancho, hecha con láminas más pequeñas de chapa de cobre remachadas juntas. Fue encontrado por un arqueólogo, no por un beduino, y estaba en un estante en vez de una vasija de barro. Cuando fue hallado en marzo de 1952, consistía en 2 rollos separados de cobre muy oxidados que se desmenuzaban al tacto. Los intentos iniciales para abrirlos fallaron. Nadie parecía estar muy interesado en lo que podía encerrar el rollo de cobre. Le fue asignado como rutina para su publicación al Dr. J.T. Millick, un miembro del equipo. Pero aparentemente nadie estaba interesado en tomar lo que parecía una tarea imposible. Entonces otro miembro del equipo, John Allegro, propuso enviar el rollo al Manchester College, donde él enseñaba. Desgraciadamente, nadie en aquella universidad se interesó en el proyecto. Entonces un colega suyo le sugirió que lo enviara al Manchester College de Ciencia y Tecnología. Allí el Dr. Wright Baker ideó una solución única. En vez de tratar de desenrollarlo, simplemente separó al rollo capa por capa. Desprendió 23 rebanadas hemisféricas de los 2 rollos. El trabajo se terminó en enero de 1956, casi 4 años después del hallazgo de los 2 rollos. Ahora podían ser descifrados y allí empezó la diversión. Para gran sorpresa de todos, el rollo de cobre contenía descripciones detalladas de grandes tesoros que se encontraban en la ciudad. Incluso daba indicaciones de dónde podían hallarse esos tesoros. Por ejemplo, una traducción literal del rollo. En el monte Gerizim, debajo de las escaleras de la cavidad subterránea más alta, una caja con su contenido y 60 talentos de plata. En la boca de la surgiente de Bet Sam, vasijas de plata y vasijas de oro, de ofrendas y plata. En total, 600 talentos. En el gran conducto subterráneo de la cámara sepulcral hacia la sala de la cámara sepulcral. Todo ello con un peso de 71 talentos y 20 minas. Hoy nadie sabe el equivalente moderno de los talentos y las minas, pero es posible que un talento pesara entre 25 y 75 libras. Sin embargo, los estudiosos coinciden en que el monto de este tesoro podría ser espectacular, más de $1.000 millones. El doctor Allegro fue el primero en leer el rollo de cobre. Determinó que los tesoros debían ser reales, ya que las descripciones no estaban acompañadas por historias o referencias fantasiosas. Era solo un listado directo de ítems, cantidades y sus ubicaciones. Se organizó la búsqueda del tesoro, pero hasta ahora no se encontró nada. El Dr. Millick y algunos de sus otros colegas no se sorprendieron. Llegaron a la conclusión de que la misma enormidad del tesoro descrito en el rollo significaba que no era más que folclore, y de hecho las referencias del rollo son tan oscuras que podrían ser una ficción. Por supuesto, nadie sabe quién tiene razón, pero las menciones del rollo de cobre parecen estar listadas en orden geográfico, y la mayoría de los lugares parecen estar en los alrededores de Jerusalén y en las zonas de Jericó y Qumran, los lugares más probables en los que semejante tesoro habría sido escondido. Pero hay algo más. El último lugar de la lista es especialmente enigmático. Dice, en la cavidad subterránea que se halla en la roca lisa al norte de Cochlit, cuya abertura da hacia el norte, con tumbas en su entrada, hay una copia de este escrito y su explicación, y las medidas y los detalles de cada ítem. Ahora bien, si solo supiéramos dónde estaba Cochlit. Es posible que los objetos de cobre que aún siguen ocultos en lo que parece ser una cámara subterránea sellada cerca de Qumran sean los segundos rollos de cobre a los que se refiere el texto. La turbulencia en Medio Oriente ha impedido la intensiva búsqueda tanto de estudiosos como de arqueólogos y teólogos, pero aún sin nuevos hallazgos, hay miles de fragmentos de rollos que deben ser compaginados y estudiados. ¿Es posible que se hallen mayores tesoros en estos fragmentos dispersos?
Mientras que por el momento no se han hecho nuevos hallazgos de antiguos rollos, los nuevos descubrimientos en los rollos disponibles son otra historia. Rollos y textos que eran ilegibles están develando su contenido gracias a nuevas tecnologías. Más allá de todas estas preguntas, solo se destaca un hecho. El texto bíblico, tal como lo conoce hoy el mundo, permanece intacto y 1000 años más cercano a su origen como nunca antes. Para mucha gente de todo el mundo, quizás esto sea suficiente. Algo para pensar. Hasta nuestro próximo encuentro.